empezaron a convertir a Cristo. Y ahí es donde empezó la lucha, la prueba. Porque si ellos declaraban, hermanos, que eran cristianos, que ahora lo único que adoraban era a Jesucristo, y que para ellos Jesucristo era el Señor, y que ahora ellos no adoraban imágenes, hermanos, entonces iban a ser cortadas las relaciones comerciales, les iba a perjudicar económicamente. Y empezó esa prueba para ellos, hermanos amados. Pero el enemigo es bien astuto, hermanos, y empezó a trabajar en la mente de diferentes hermanos y hermanas, miembros de esta congregación de Tiatira. Y fue cuando fueron débiles y pasaron por encima de la convicción que el Señor había creado en ellos, que la palabra de Dios había creado en ellos. Pasaron por encima de esa convicción, les faltó la fe. En lugar de ponerse en oración, ponerse en ayuno, hermanos amados, para que el Señor resolviera ese problema y no les negaran, hermanos, el proveerles lo que ellos necesitaban para proveer a sus casas, no lo hicieron así y empezaron a vivir una vida hipócrita. En la iglesia eran unos y fuera de la iglesia eran otros. Cuando andaban con los proveedores, participaban de los cultos a otros dioses. Y cuando regresaban de sus viajes y de su comercio, de su negocio, llegaban a la iglesia y se portaban como cristianos y adoraban a Cristo. Y esa era la situación que prevalecía. Por eso dice el Señor: pero tengo algunas pocas cosas contra ti. Porque el Señor todo lo ve, todo lo escudriña, hermanos. Y aquí entro a la segunda razón por la cual escogí esta iglesia de Tiatira, hermanos. Aquí está la contraparte. Cuando llegamos, hermanos, ahí al verso 19, hermanos. El verso 19, ahí nos habla de los miembros de la iglesia que sí eran fieles. Y dice el Señor, hablándole a los fieles: yo conozco tus obras, yo conozco tu ergon. En otras palabras, yo conozco tu acción. Que tú eres un miembro de la iglesia de acción. Yo conozco tus hechos. Yo conozco tu trabajar. Yo conozco tu laborar. Yo conozco que lo haces con esfuerzo y que lo tienes como una ocupación, como tu profesión, para mi honra y mi gloria. Parafraseando, hermanos, esta declaración del Señor, cuando dice: yo conozco tus obras, a eso se estaba refiriendo, hermanos, a los hechos de los fieles, o a los hechos fieles de los miembros de Tiatira, a la actividad continua sacrificial de los miembros de la iglesia de Tiatira, hermanos amados, a que ponían todo el esfuerzo y lo tomaban como una profesión para honra y gloria del Señor. Amén, aleluya. Y luego dice: yo conozco tu amor. No voy a tocar esa parte, hermanos, para abreviar tiempo. Conozco tu fe, conozco tu paciencia.
Aquí sí voy a hacer una observación porque es muy importante, hermanos. Si hay algo que los miembros de la iglesia necesitamos, hermanos, en este militar para el Señor, es la paciencia. ¿Y a qué se refiere esta declaración ahí con paciencia? Yo conozco tu aguante. Eran miembros de aguante. No eran frágiles, no eran sentidos. Que cualquier cosa los hacía que se sintieran. Que fácilmente el enemigo podía trabajar en sus mentes, en sus corazones, para que empezaran a pensar como no debían. Hermanos, fuera de la palabra de Dios, para que no empezaran a sentir como no debían, hermanos. No, yo conozco tu paciencia, tu aguante. Está hablando al fiel, al servidor fiel. Y finalmente, yo conozco tu diaconía, tu servicio. Yo conozco tu servicio. Parafraseando, hermanos, el Señor le está diciendo: yo conozco cómo ayudas. Yo conozco los quehaceres que haces. Yo conozco cómo haces mandados. Yo conozco cómo sirves en las mesas. Todo eso abarca el servicio. Yo conozco cómo haces quehaceres domésticos, cómo limpias, cómo cocinas, cómo tienes espíritu de siervo, de sierva. En otras palabras, yo conozco que tú te portas como un esclavo, que no reniegas, que no cuestionas lo que se te ordena. Yo conozco el ministerio que tienes, el diaconado que ejerces, el maestro, la maestra de la palabra que tú eres. Yo lo conozco.